¿Tiene apagado su audio? Sí, buenas tardes. Es que estaba hablando aquí en mi casa. Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en sus exámenes? No hay pena. Qué bueno verlos y leerlos. Espero que les esté yendo bien en sus exámenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Karina. Miren que se nos va volando el tiempo. Si ya se dieron cuenta, no sé si tienen alguien el calendario a la mano, pero vamos a ver. El tentativo, digamos, el examen tentativo. Yo tengo examen de recuperación el 30, supongo que es este sábado. Y del segundo parcial, vamos a ver. Vamos a ver, yo me recuerdo que tenía un examen, un calendario como aproximado, porque todavía puede variar, pero primero Dios que no. Pero déjenme consultar para ver qué fechas están. Aquí está. El 21 tuvimos nuestro examen parcial y el 30 de mayo aproximadamente, pues según esto sería el examen final. 30 de mayo. Estamos hablando que en casi un mes, ¿verdad? Y recordemos que nosotros somos los últimos, los notariados, ¿verdad? Entonces, ustedes en teoría, digamos, empezarían sus exámenes el 18 de mayo. Es bien poquito el tiempo, ¿verdad? El que tenemos. Prácticamente son como 15, 20 días, ¿verdad? Sí, prácticamente tenemos, Josué, 2 semanas, ¿verdad? Para dar clases. Yo creo que cubrimos muy bien nuestro programa. Y vamos a empezar a grabar. Déjenme ver. Ahí me van a disculpar si por alguna razón se nos va la señal o algo, pero créanme que ha estado tronando acá el cielo por mi casa, ¿verdad? Pero espero que ustedes pues no tengan inconvenientes. A ver, ¿cómo les fue en el examen parcial? ¿No me van a decir cómo les fue? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Evelyn. Mucho gusto de saludarla. Igualmente, ¿cómo le va? Yo creo que a mí me fue re mal en la segunda serie, licenciada. De veras, ¿será eso posible? Sí, fíjese que sí, me confundió un poco. No sabía de qué ley estábamos hablando. Yo creo que fue la ley de información pública, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad que sí? No, entonces no ¿Sí? soy tan mal. No me fue tan mal, dice. Sí, pero sí me confundí un poco en la segunda serie, no le encontraba un poco de lógica a las preguntas. Sí. Sí. Pero bueno, a ver qué pasa. Uno cree que le va mal, pero realmente no. Y a veces cuando uno cree que le fue bien, le fue mal. Sí, yo prefiero mejor decir que me fue más o menos. Sí, ¿verdad? Sí. Disculpe, Lida, solo una pregunta. ¿Para cuándo usted considera que va a tener los resultados? Mire, yo estoy calificando 3 cosas a la vez, porque tengo el examen del caso Hendrix, también tengo que tabular todavía lo de el trabajo tengo que todavía calificar el trabajo que les dejé información pública. Sí. Y todavía, pues como ya se examinaron, pues sería el examen parcial en sí, pero ese tiene respuestas automáticas que ya sería solo de ver si... ¿Cuál es el puntaje? Ajá, pero realmente, digamos, a lo que más me tengo que dedicar es al de información pública, al trabajo, porque eso sí me falta pues todo, ¿verdad? Y yo calculo, pues tenemos 15 días, pero realmente pues yo espero tenerlas antes, ¿verdad? Para que pues el que no logró examinarse o no le parezca su nota, pues podamos
puedan ustedes solicitar el examen extemporáneo, ¿verdad? Ah, bien. Bueno, gracias, licenciada, muy, muy amable. De Mucho nada. gusto saludarla. Igualmente, Evelyn. Vamos a ver si ustedes logran ver lo que estoy proyectando. Déjenme ver si salen. Vamos a ver. Buenas tardes, licenciada. Sí, se logra ver. ¿Qué es lo que les sale ahí? Su página, Ligda. La página. La pantalla de su computadora sería, licenciada, donde aparecemos nosotros, el examen. Ahorita les aparece el examen, ¿no? Sí, así es. Ah, va, gracias. Muy bien. Acá pues está bien sencillo. Vamos a tratar de resolverlo así rapidito. De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, la información pública de oficio debe actualizarse cada periodo. ¿Qué cada periodo? A ver, alguien que se anime a decirme cada cuánto la tiene que actualizar. 30 días después de producir un cambio. Muy bien. Ahí ya tienen 2 puntos. Vamos a ver. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada que tiene derecho a solicitar tener acceso y obtener la información pública que hubiera solicitado conforme lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. A ver. ¿Es el sujeto pasivo, licenciada? El sujeto activo. Activo. El sujeto activo, licenciada. Muy bien. Sí, sujeto activo. Otros 2 puntos. La interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública se hará con estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios ratificados por el Estado, prevaleciendo el principio de transparencia. ¿Es falso o es verdadero? Es falso, licenciada. Verdadero. Falso, licenciada. Falso porque es el principio de publicidad. Publicidad. Así es. 2 puntos. Es el principio de máxima publicidad. Miren, pues ahorita no les dejé que me coloquen ahí los artículos correspondientes, pero en el examen final sí les voy a pedir, por ejemplo, que me den el fundamento de derecho. Entonces, ahí sí que vamos a tener mucho ojo en ese sentido para poder, lo denme un chancecito porque, La pantalla se le puso en blanco. sí, ¿verdad? Vamos a ver que por querer apagar un micrófono me pasé a otro lado. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Vamos a ver. Les aparece la pantalla, ¿no? No, licenciada. No, licenciada. ¿No? No, Ligda. Va, déjenme ver, pues, qué pasó ahí. Que el micrófono sí me estorbaba ahí el sonido. Vamos a ver por qué no logro ver dónde estamos. ¿Me oyen? Sí, licenciada. Sí. Sí, Ligda. No logro ver qué hice acá. Miren, por querer apagar el micrófono se me fue la pantalla que tenía. Y ahora no la encuentro. Bueno, voy a volver a ingresar porque no sé qué pasó allí. Ahí está. Muy bien. Son los datos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, origen racial, ideología y opinión política. ¿Cuál es acá? Datos Datos sensibles. sensibles. Ay, no. Ustedes todos se la saben. ¿Ya ven? ¿Ya ven que no estaba difícil?
Muy bien. Los expedientes judiciales, en tanto hayan causado ejecutoria, ¿pueden ser consultados por cualquier persona? Sí, licenciada. Verdadero. Están fenecidos. Muy bien. ¿Cuáles son los que no podrían consultar entonces? Los que aún no han Los que fenecido. aún- Excelente. Muy bien. Es la clase de interdicción por medio del cual tiene como propósito inmediato la protección de las personas que por su condición mental no pueden valerse por sí mismas para la realización de ciertos actos jurídicos. ¿Cuál era la respuesta acá? Licenciada, fíjese que no se mira el examen. ¿Ya no se ve? No se mira. Yo por lo No, menos no lo veo. ¿Cómo? No se ve el No se examen. ve. Va, No. pues voy a dejar de compartir y voy a volver a compartirles. Aparece como que solo tiene una cámara, la cual está usted, pero no la otra, porque siempre aparecen dos. Ajá. Y De hecho, bueno, cuando dejó de compartir, hoy sí. hoy sí, Ahora sí, ya, Ligda. ya. Ahí estamos. Va. ¿Y ahora sí? Sí, Ligda. Sí, va, muy bien. A ver, es la clase de interdicción por medio del cual tiene como propósito inmediato la protección de las personas que por su condición mental no pueden valerse por sí mismas para la realización de ciertos actos jurídicos. A ver, ¿cuál era acá? ¿Cuál respondieron? Fíjese, licenciada, que yo aquí tenía duda si eran, ambas son ¿Interdicción legal? correctas, pero yo puse interdicción judicial. ¿Será? Yo Sí, es que puse me dio duda. ¿Es legal? Es legal, ¿verdad? Sí, Legal era la respuesta. sí. Ya tuvo una mala. Ya no, ya llevo dos. Pero miren, ustedes tienen que salir con mención honorífica con todos sus exámenes, porque la verdad es que venía súper fácil. Muy bien. Clase de ausencia, por medio del cual la persona ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Ahí es una... a ver, ¿quién me dice? Ausencia simple, licenciada. Simple, licenciada. ¿Será Ausencia simple. legal. legal? Ausencia propiamente dicha, licenciada. Ausencia legal. Va. Es la clase de ausencia doctrinal, cual es solo de doctrina no legal, en la cual la persona desaparece durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones y ha transcurrido un año desde que finalizó la guerra. la calificada, licenciada. Licenciada. Muy bien. En el caso Hendricks versus Guatemala, el doctor Gabriel Orellana, ustedes lo escucharon a él, ¿verdad? Esa audiencia estaba larguísima, pero hicieron una pausa como de, no me recuerdo, en sí era de 3 horas. De una hora. De sí, ¿Verdad? 45 minutos más o menos hicieron la pausa. ¿Verdad? Y encima, pues fue como inició tarde, ¿verdad? Entonces, sí eran como 3 horas. En ese caso, el doctor Gabriel Orellana, que por cierto era muy elocuente en sus argumentos, ¿verdad? Argumenta que el notario es, ahí le colocó 2 veces, una especie de sui generis, porque amalgama características del derecho público y características del derecho privado. Es un funcionario público, pero ejerce una función pública. ¿Ahí qué es? Falso. Verdadero. ¿Será? Falso. ¿Verdadero, licenciada? Es Falso. falso, licenciado. Falso. Muy bien. ¿Por qué? Es falso porque dice que el notario no es un funcionario público, sino es un Muy bien. profesional del derecho. Es lo que le entendí. Así es. Así es. Ajá. Muy de acuerdo. De acuerdo a la postura del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. ¿Alguien sabe cuál es el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial? Las mismas palabras lo dicen. Es una institución. Ajá. ¿Sí? ¿No es el Colegio de Abogados y Notarios, Ligda? Perdone mi ignorancia, pero ahí sí tenía duda. No, el Instituto de Derecho Notarial de Guatemalteco de Derecho Notarial es un como
Es un instituto que vela por el ejercicio del notariado, pero realmente es como una asociación que sí funciona más o menos como el colegio, pero no tiene la incidencia que el colegio, solo en materia de notariado, sí. E incluso se paga una cuota y dan conferencias, ¿verdad? Lo que sí, pues formar parte del instituto es honorífico, ¿verdad? Para los notarios. Y la verdad, bien interesante el instituto, pero realmente no es como el colegio de abogados, ¿verdad? Que nosotros, ustedes, mejor dicho, cuando se gradúen, están obligados, porque hay una ley de colegiación obligatoria, ¿verdad? Que tienen que pertenecer al colegio de profesionales, ¿verdad? En cambio, este es voluntario. Solo los notarios que desean formar parte, pues pagan la cuota correspondiente, tienen que hacer pues una especie de conferencia en materia notarial y ya pues ellos califican, ¿verdad? Pero sí es como más privado, ¿verdad? En cambio el colegio sí es obligatorio, ¿verdad? Bueno, el instituto presenta una postura, ¿verdad? En donde argumenta que la nacionalidad como requisito habilitante para el ejercicio del notariado no está limitada a los derechos humanos, sino a la naturaleza pública de la función notarial y derecho de las personas que requieren sus servicios a gozar de certeza y seguridad jurídica. ¿Qué contestaron ahí? Es verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. En la segunda serie, acá era pues, la verdad es que eran respuestas cortas, muy cortas, de 2, 3 palabras. Entonces, es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella consta en archivos, fichas, registros, a cualquier otra forma de registros públicos con la finalidad a que se dedica dicha información. Hay que responder. Habeas data. Habeas data, Linda. Habeas data. Ya ven, se la saben todas ustedes. Habeas data. Y vieran que este tema es bien interesante. Hay libros, por ejemplo, que solo tratan acerca de la habeas data. Es bien interesante la información pública. Los que pues más adelante algún día pues quieran especializarse en esa área, pareciera que es una ley, ¿verdad? Una ley sencilla, que aquí por cierto la tengo a la mano. Una ley sencilla, pequeña, podría decirse, pero a nivel mundial es muy importante, ¿verdad? Porque ustedes pueden obtener cualquier tipo de información, eso sí, ¿verdad? Una vez no sea confidencial ni reservada. Y pues hay aspectos ahí bien interesantes que, pues ahí sí que yo los insto a que utilicen, ¿verdad? Esta ley para cuando necesiten obtener una información, como lo indican los considerandos, ¿verdad? Es la potestad que tiene la población, ¿verdad? Para obtener, es una gran herramienta, ¿verdad? Para obtener cualquier tipo de información sobre el manejo del Estado, porque el poder, ¿dónde radica? A ver, ¿quién me dice dónde radica el poder? La soberanía. Así, pero ¿quién la tiene la soberanía? En el pueblo. Así es, ajá. Entonces, incluso pues está dentro de los considerandos, ¿verdad? Que el poder que emana del pueblo, ¿verdad? Y que los empleados y funcionarios públicos son solo unos depositarios de ese poder. Muy bien, continuando, es la información que se encuentra temporalmente restringida por disposición de la ley y que ha sido clasificada de manera mediante un procedimiento regulado previamente. Reservada, coloqué yo, licenciada. Sí. ¿Solo él? Buenas tardes, reservada. licenciada. Fíjese Información que yo reservada también. el artículo donde se encuentra esto. Y ¿Cómo? yo copié el epígrafe del artículo donde se encuentra esto, pero no me acuerdo cuál es. Información reservada. Licenciada, esa era la pregunta que le iba a realizar con respecto a las respuestas. Como la evaluación la realiza en este caso, pues la aplicación. La pregunta era, en este caso, en mi caso, pues yo le coloqué la respuesta, así como ahorita reservada, y le coloqué el artículo, o sea, le agregué el fundamento legal, ¿verdad? Entonces no sé cómo lo voy a evaluar, porque si en un caso, pues la respuesta no está de esa manera, no la va a colocar mala, aunque la respuesta sí está correcta, ¿verdad?
Sí, Sí, tiene yo razón. hice lo mismo, Licta. Vamos a revisar, ¿verdad? Porque nosotros pues solo le colocamos las variantes, ¿verdad? Pero si alguien, por ejemplo, le coloca un punto extra, ya se la toma como mal, ¿verdad? Pero sí, vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar ese aspecto, ¿verdad? Porque en ese caso pues está bien la información, ¿verdad? Bien la respuesta. Gracias, Entonces, Licta. sí, vamos a revisar, no se preocupe. Muy bien, es la evaluación que debe hacer el sujeto obligado en caso que soliciten información confidencial o reservada en la cual la misma debe cumplir ciertos requisitos legales. ¿Cómo se llama esa evaluación que tienen que hacer el sujeto obligado? La verdad que esa respuesta sí Yo no me coloqué recuerdo. que era la autorización. No. A ver, les voy a pedir que tengan ahí su ley de acceso a la información pública y me lean el artículo 26. Bien, esa cuestión. Prueba de daño, Linda. Así es, muy bien. Esa es la prueba de daño, ¿verdad? Es esa evaluación que debe hacer el sujeto obligado. Al momento debe de evaluar, ¿verdad? Si al dar la información va a perjudicar o cuáles son los requisitos. Incluso en este artículo 26 nos indican 3 requisitos que debe de cumplir, ¿verdad? Este tipo de información para que haga esa evaluación, ¿verdad? Para, en caso de que la autoridad fundamente la clasificación de reservada y confidencial. No es solo antojadizo venir y responder, esta información es confidencial o esta información es reservada, ¿verdad? Debe de hacer una evaluación y debe de responder con base a estos 3 requisitos, ¿verdad? Pero de acá, de momento, lo que se requería era que la respuesta era prueba de daño, pero igual, estas preguntas últimas, pues, de todas maneras, yo las voy a ver, pero aquí sí no hay pierde, ¿verdad? La respuesta sí es prueba de daño. Cuando el sujeto obligado no diere respuesta a alguna solicitud de información en el plazo y forma regulados, este quedará obligado a otorgarla al interesado en el plazo señalado en la ley. ¿A alguien le pasó eso con el trabajo? ¿Que al sujeto obligado se le pase el plazo? ¿Alguien no tuvo experiencia así? Sí, Licta, a mí me Sí, a mí dieron una prórroga. Ajá, le dieron prórroga. ¿Y qué pasó con la prórroga? A mí no me la mandaron. Tuve que pedir en otro lugar. Bueno, pero ahí, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Ahí lo que teníamos. el plazo, ¿no? Tenía que poner el recurso, ¿o no? Así es, muy bien. Para eso tendríamos que, se pasó el plazo de la prórroga, ustedes deben de solicitar el recurso de revisión, ¿verdad? Ante la autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera, ¿qué les diré? El Tribunal Supremo Electoral sería ante el Pleno de Magistrados, ¿verdad? El tribunal, que es la autoridad a la cual ustedes deberían de haber presentado la información, el recurso correspondiente, ¿verdad? Entonces ahí sí que para la próxima, porque si no, imagínense, cualquiera, pues sencillamente pues no nos da la información que nosotros solicitamos, ¿verdad? Y tenemos que hacer uso pues del artículo 54 de la ley de la materia, ¿verdad? Para la próxima, ¿verdad? Que ustedes no les den la respuesta correspondiente, ¿verdad? Y tienen 15 días para interponer ese recurso de revisión. Muy bien. Es la facultad de derecho del propietario de establecer actos de imposición de cargas y subordinación a una responsabilidad real o personal. Aquí ya nos pasamos a otro tema. Eso se llama gravamen. Ajá. Muy bien. Entonces hasta acá llegaba el examen, ¿verdad? Que teníamos Licenciada, una pregunta. que mandar. Ahí en la respuesta de
pregunta penúltima o antepenúltima, creo, donde pedía los requisitos del artículo 26, más bien el nombre, que era prueba de daño. Yo en este caso puse los 3 requisitos y puse el fundamento legal. No puse prueba de daño. No puso prueba de daño, pero sí ubicó el artículo, ¿verdad? Sí, exacto, puse los 3 requisitos y puse el fundamento legal, y en todas mis respuestas, igual como el compañero había comentado, también lo puse así, con fundamento legal, no la dejé así con la respuesta corta. Ajá. Lo que voy a hacer es que voy a revisar estas últimas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso suyo, ¿verdad? Si usted respondió así, pues debería estar bien, ¿verdad? Aunque pues el formulario se lo va a tomar como mal, ¿verdad? Pero voy a revisar estas últimas preguntas hoy, porque pues sería, pues, realmente está bien la respuesta, ¿verdad? Gracias, Lick. Le agradeceríamos. No. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a... Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juana. Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. Mire, yo tengo una duda con la pregunta de la interdicción. Fíjese que tengo 20 personas que por su condición mental no pueden valerse por sí mismas para la realización de actos jurídicos. Entonces yo en esa pregunta no puse legal, sino que puse la interdicción judicial, porque me basé en este libro. Entonces no sé si estoy correcta en esa. Voy a revisar, voy a revisar, no se preocupe las respuestas, ¿verdad? Porque sí, algunas tendrían como a confundirse, se parecen de hecho, ¿verdad? De los tipos de interdicción. Muy bien, vamos a ver el tema de hoy. Todavía tenemos una media hora para poder avanzar con esto. Solo un tema. Gracias, licenciada. Muy bien, de nada. Voy a ver por qué. Ahí está. Hoy vamos a ver un tema pequeñito, miren. Si ustedes toman su programa, prácticamente pues ya hemos cubierto casi todos los temas. Tenemos pendiente el de hoy, que es el de patrimonio familiar, que ese es un caso pequeñito. Y tenemos pendiente el de reconocimiento de preñez o de parto, ¿no se los he dado? No, licenciada. No, ¿verdad? Y me falta la subasta, que si bien es cierto no está en el programa, pero sí se los voy a dar. Y también el de derecho comparado. Esos 4 temas prácticamente, ¿verdad? Entonces voy a tratar pues un poco de ver si les damos pues algún tipo de repaso. Vamos a ver si nos da como tiempo, ¿verdad? Para que veamos. Espero que hayan estado haciendo sus esquemas, ¿verdad? Porque les voy a solicitar que ustedes suban les voy a colocar ahí, que ustedes me suban todos los esquemas que hemos ido haciendo y me lo compartan, ¿verdad? Entonces para el examen final. Entonces yo voy a determinar cuántos puntos les voy a dar por eso, ¿verdad? Para que veamos los esquemas, ¿verdad? Entonces sí necesito que vayamos haciéndolos para no dejarlo de último, porque si no realmente pues no tiene mucha gracia que nosotros los llenemos todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces no se pierde el sentido, ¿verdad? Y la idea es que si estuviéramos presencialmente, que yo diría que casi que el otro semestre posiblemente pues ya volvamos a la universidad, ¿verdad? Ya nos va a decir el presidente cuáles son las disposiciones gubernamentales
que van a tomar, en qué sentido vamos a retomar las actividades y también a la espera, ¿verdad?, de nuestras autoridades universitarias que nos indiquen cómo vamos a retornar a la nueva normalidad, ¿verdad?, en relación a nuestras clases. Entonces, no perdamos de vista eso, ¿verdad?, que puede ser que ya nos toque regresar más temprano que tarde, ¿verdad? Entonces, vayamos mentalizándonos. De repente, pues hasta nos pueden decir, miren, el examen final es presencial, ¿verdad? Entonces, ahí yo les diría que sí, más que doctrina y esto que ya lo vimos, lo que les vamos a colocar, por ejemplo, en mi caso van a ser casos, ¿verdad? Yo les voy a poner unos casos y ustedes van a tener que responder en base a eso, ¿verdad? Entonces sí necesito que vayamos llenando nuestros esquemas que ya les di y pues que no los juntemos todos, ¿verdad? Ya nos quedan poquitos trámites y ustedes ya los pueden llenar fácilmente, ¿verdad?, al finalizar la clase, o bien pues lo hacen antes de que inicie la clase nuestra, ¿verdad? Muy bien, para abordar el tema de constitución de patrimonio familiar, voy a solicitarles que tengan a la mano su Código Civil y a ver alguien que me diga qué entiende por patrimonio. Es el conjunto de bienes de una persona, es el debe y el haber de una familia. Está regulado en el Código Civil, es uno de los últimos temas de Derecho Civil 1. ¿Ah, sí? ¿Me lo puedes leer? Su idea está muy bien. Sí, Ligda, ahorita estaba buscando el artículo. Muchas gracias. Patrimonio familiar, artículo 352. Concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se designa uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de una familia. Muy bien, muchas gracias. Este es el concepto, ¿verdad? Como bien me indica arribita del artículo 352, entonces ustedes lo marcan del color que utilizan para los artículos importantes. La idea de marcar artículos importantes no es que todos, porque dirán, todos son importantes. No, hay unos que sí son sumamente importantes, ¿verdad?, y que ustedes tienen que manejar. Entonces, este es uno de ellos. Ya le colocarán, por ejemplo, yo le colocaba el color amarillo, que son los artículos importantes. Y algunos aspectos así muy, muy importantes de rosado, por ejemplo, los trámites o bien a través de qué juicios se llevan, los colocaban de color verde y los plazos de color naranja. Ustedes van viendo qué colores se les facilitan. La idea es que vayan pues teniendo un orden, ¿verdad?, una visualización. Por ejemplo, yo el naranja, yo ya sé que es un plazo, entonces no me paso leyendo todo el artículo, todos los artículos, sino que me ubico rápido un plazo. Aquí hay un plazo color naranja, ¿verdad? Entonces traten de tener esos tips, ¿verdad?, para que al momento de que se examinen, incluso cuando les toque examinarse del examen técnico profesional, ustedes tengan, ¿verdad?, señalizado. Porque, por ejemplo, cuando a mí me tocaba examinar exámenes técnicos profesionales, yo sí veía si una ley estaba, pues, por lo menos marcada con ciertos artículos importantes, los plazos, los títulos, ¿verdad? Entonces se nota que la persona sí estudió, ¿verdad? Y, por ejemplo, a mí no hay nada que me causara más desconfianza que una ley en blanco, ¿verdad? Yo pensaba, este lo compró el día antes, ¿verdad? Y no, tenemos que tener pues cierta disciplina. Entonces yo los invito a que ustedes vayan colocando ahí, llenando sus leyes así con cosas importantes, ¿verdad? Tampoco se trata de tener un collage en la ley, ¿verdad?, que vayamos a colocar toda la doctrina en la ley. No, también, ¿verdad? Hay examinadores que eso no les gusta, ¿verdad? Y son cosas pequeñitas, ¿verdad? Pequeñitas, pero importantes, ¿verdad? Muy bien, entonces, como decía el compañero, un patrimonio, ¿qué es? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad?, que son estimables en dinero, ¿verdad? Ese es el patrimonio. A ver, ¿cuál es el patrimonio de ustedes? Alguien que me diga, ¿cuál es su patrimonio? Así, con sus palabras. Por ejemplo, nuestra casa, nuestro salario, nuestros muebles. Hable en dinero. Ajá.
sus derechos, ¿verdad? Las obligaciones también que tenemos, ¿verdad? Como las deudas, todos los bienes, ¿verdad? Todo lo que es estimado en dinero, ¿verdad? Pues en el caso del tema de hoy es un patrimonio familiar, o sea, el patrimonio de una familia, y el concepto pues es bastante claro, que nos indica que es una institución jurídico-social, ¿verdad? En la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Entonces, hay que pensar como el legislador, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscaba el legislador al crear este capítulo, por ejemplo, del patrimonio familiar? Buscaba una protección para el hogar, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué bienes constituyen el patrimonio familiar? ¿Cuáles pueden ser esos bienes? Las casas de habitación, las parcelas cultivables. Sí, de conformidad con el 353, los 150. sociales y comerciales, y todo lo que sea objeto por explotación familiar puede constituir el patrimonio, siempre que el valor no exceda la cantidad máxima fijada en este capítulo. ¿Cuál es la cantidad máxima? Según el 355 es 100,000 quetzales. Así es, ajá. Recordemos, muchas gracias. Recordemos que el legislador, veamos, ¿verdad? Primero tenemos que controlar de qué año es nuestra ley, nuestro Código Civil. Fue emitido en septiembre del año 63 y entró en vigencia en julio del año 64. En esa época, 100,000 quetzales era bastante dinero, ¿verdad? Podrá ser unos 5 veces más, ¿verdad? El valor que tiene, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, en esa época era mucho dinero, ¿verdad? Entonces, era para la protección. Hoy en día, pues 100,000 quetzales, la verdad, no es tanto, ¿verdad? No, por ejemplo, un bien inmueble con 100,000 quetzales yo no creo que valga, ¿verdad? Al contrario, los bienes inmuebles van en aumento, ¿verdad? Y en su valor, ¿verdad? Entonces, 100,000 quetzales para entonces sí era una cantidad considerable. Muy bien, entonces, si vemos en el artículo 354, tal vez alguien me colabora leyéndolo. Artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Muy bien, muchas gracias. A esta le vamos a colocar el patrimonio familiar voluntario. Entonces, existen pues algunas clases de patrimonio familiar y este es el voluntario. Entonces le vamos a colocar ahí voluntario a la par, ¿verdad? A ver si alguien me colabora leyendo el artículo 360. Artículo 360. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté disciplinando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Muy bien, muchas gracias. A este le vamos a colocar que es el patrimonio familiar judicial o forzoso. Esta es nuestra segundo tipo. Perdón, licenciada, disculpe, dijo patrimonio familiar, ¿qué? Judicial o forzoso. Gracias. Ajá. Y tal vez alguien que me colabore leyendo el 361. Licenciada, aprobación judicial. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previos los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En lo demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con lo dispuesto en este capítulo en todo lo que le sea aplicable. Muchas gracias. A este le vamos a colocar que es el tipo legal.
Ahí le vamos a colocar el tercer tipo, ¿verdad? Que es el legal. Entonces, si ustedes ven, tenemos dentro de la clasificación están el patrimonio familiar voluntario, que está en el 354, el patrimonio familiar judicial o forzoso, que está en el 360, y el patrimonio familiar legal, que está en el 361, específicamente en el segundo párrafo. Entonces, ya tenemos los 3 tipos de patrimonio familiar. Continuando, como decía el compañero, en el artículo 355 nos indica que puede establecerse patrimonio familiar, no puede establecerse si sobrepasa la cantidad de 100,000 quetzales, ¿verdad? Al momento de constituirse. Pero ¿qué sucede si esa cifra es inferior? Por ejemplo, son 75,000, pero yo quiero pues aportar otro bien al patrimonio familiar, o podría, por ejemplo, tener un valor mayor con el transcurso del tiempo. Yo podría constituir sobre más dinero. Sí se puede, de conformidad con el 355 en el segundo párrafo. Cuando el valor de los bienes afectados sea inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose a la ampliación del mismo procedimiento para su constitución. Muy bien, muchas gracias. Tal vez alguien de una vez que me colabore leyendo el artículo 365. Artículo 365. Terminado el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido volverán al poder de quien lo constituyó o de sus herederos. Pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrán derecho de hacer cesar la indivisión. Muy bien, muchas gracias. Entonces van a volver. ¿Por cuánto tiempo van a constituir un patrimonio familiar? ¿No más de 10 años, licenciada? Sí. Pero, por ejemplo, hay instituciones, gracias, que les colocan más años, ¿verdad? Como el antiguo Bambi, ¿se recuerdan? No sé si ustedes pues lograron conocer esta institución. Sí, licenciada. Y aún así todavía Foguadi, que fue el sucesor de Bambi, también lo estableció. Así es, muchas gracias. Entonces, son instituciones porque el bien del legislador es, o el bien del Estado mismo es, que ese tipo de viviendas existan una protección hacia la familia, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que el Bambi, no sé si alguien sabe, ¿verdad? Pero lo colocaba a 25 años, si no estoy mal, ¿verdad? El plazo, ¿verdad? Licenciada, perdone. ¿Sí? Solo con una observación. Fíjese que lo que yo recuerdo del Bambi es de que ahora ellos los sustituyeron por Udebipo, si no estoy mal. Ajá, Udebipo, así es. Ah, bueno. Está, ¿dónde queda ahora? Yo creo que estaba en la zona 4, ¿verdad? Sexta Avenida. En la Sexta Avenida está. Sexta Avenida A. Sexta Avenida A. Sí, zona 4. Por la Ellos estaban en la zona 4, en la terminal, pero después se pasaron a la colonia Los Cedros, porque tienen casos pendientes de zona 21, tienen casos pendientes de zona 6, y de la 1 de julio. Que te diga dónde está ubicado. Compañera, perdón, ¿tú sabes la dirección de donde se pasaron ellos? La dirección exacta no la tengo, solo sé que es en la colonia Los Cedros. Ahí en la zona 12. Voy a averiguar. Zona 12, exacto. Zona 12. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por la información, ¿verdad? Porque sí es importante conocer, ¿verdad? Y sí, de hecho, la intención del Estado en ese entonces era, por ejemplo, que todas las colonias, no sé si ustedes conocen, Venezuela, Bellos Horizontes, Justo Rubino Barrios, ese tipo de viviendas. ¿Ah? ¿Qué manda? Sí, licenciada, ahí tenemos una casita, gracias a Dios, con mi esposo. Ah, qué bien, qué bien. La verdad es que también, pues les cuento que yo crecí en la Venezuela. Y pues esa era la constitución, ¿verdad? El patrimonio familiar. Pero lo colocaban a nombre del papá, del cabeza de familia, que en ese entonces, yo les estoy hablando hace más de 40 años, ¿verdad?
Entonces, imagínense. Entonces, era el fin de que él tuviera pero ¿será que el fin del Estado era que solo el papá tuviera a nombre suyo ese bien? No, licenciada, la finalidad del Estado era como, por ejemplo, cuando fue el terremoto, ¿verdad? Que muchas de esas propiedades de Justo Rufino Barrios, La Venezuela, Nimajuyú, otorgársela a trabajadores del Estado para que constituyeran su patrimonio, y ellos daban, no sé si estoy mal, usted me corrige, con 5 quetzales de enganche. Y la mensualidad era de 3 quetzales, si no estoy mal, porque las propiedades estaban valuadas por bien bajas. Sí, pero en ese entonces, por ejemplo, 8 quetzales, ¿cuánto ganarían? 80 quetzales, no ganaban ni 100 quetzales, de verdad. Entonces, tenían que aportar prácticamente la mitad de su salario. O sea, se oye poquito, pero realmente era bastante en ese entonces, ¿verdad? Para las personas que tenían este tipo de viviendas, ¿verdad? A ver, alguien que me colabore leyendo el artículo 362. El administrador. El representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí la respuesta, ¿verdad? De lo que los estaba indicando, ¿verdad? A nombre, pues, del representante legal, ¿verdad? En ese entonces, pues, hoy, pues, ya son otros tiempos, cualquiera, pues, ustedes tal vez son mucho más jóvenes que yo, pero, pues, es otro tipo, ¿verdad? De concepto de familia. La verdad, difiere bastante de la época que yo les comento, ¿verdad? Y la finalidad, pues, del Estado era que tuvieran los trabajadores, ¿verdad? Como nos indicaba, tuvieran una vivienda. Y créanme que era un ritual bien complicado. No cualquiera tenía ese tipo de vivienda. De verdad, era incluso tener una línea telefónica. Era bien, bien difícil. Yo todavía tengo tan presente cuando llegaron a poner la línea telefónica a mi casa, ¿verdad? Fue un acto así, la verdad, bien, bien emocionante, ¿verdad? Y hoy en día cualquiera pues tiene un aparato de estos, ¿verdad? Cualquiera pues tenemos acceso a una línea telefónica, ¿verdad? Algo que tal vez muchas familias no tenían esas facultades en ese entonces. Y créanme que menos pues ya ustedes han de saber de lo difícil que es poder tener un bien inmueble, ¿verdad? Y para no perderlo, para protegerlo, incluso de los acreedores, tienen esa investidura, esa protección que busca el Estado a través de sus leyes, ¿verdad? Para que venga pues alguien que, por ejemplo, padezca de alcoholismo, se me ocurre, o tenga muchas deudas, ¿verdad? No puedan o podrían venir los acreedores a embargar ese bien. Cuéntenme, a ver qué opinan. Quiero escucharlos. Licenciada, si el bien todavía no ha sido cancelado, no se puede. Ahora, si el bien ya fue cancelado en su totalidad, creo que sí. Podría, pero una vez ya no esté revestido de un patrimonio familiar, ¿verdad? Exacto. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, el artículo 359, antes de que se me pase, nos indica también que si el bien inmueble fuera inscrito, imagínense la redacción, ¿verdad?, que tiene este artículo, únicamente a nombre del cabeza de familia, se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel, ¿verdad? Entonces, este tiene pues relación con el 362 que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Muy bien, el artículo 360, como ya lo habían leído anteriormente un compañero, nos indica que cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente
que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Entonces, acá sí voy a necesitar que leamos, pues, la ley de tribunales de familia, que es una ley pequeñita, ¿verdad? Entonces, voy a ver si la consigo y se las voy a compartir al Classroom, ¿verdad? Para que ustedes la lean, es pequeña, ¿verdad? Pero para que tengan noción y que tiene relación con el curso de hoy. A ver, alguien que tal vez me colabore leyendo el artículo 357. Artículo 357. No puede hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen, y la gestión del instituyente solicitado la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué comprenden por este artículo, en este artículo? Licenciada, yo comprendo de que ahí no se puede despojar del patrimonio familiar a ninguna de las personas beneficiadas, mucho menos al administrador, ¿verdad? Porque es un bien común. Pero ¿saben cuál es una mala práctica? Gracias. ¿No? De algunas personas, por ejemplo, no quieren ser demandados y vienen y colocan el bien a nombre de un tercero, ¿verdad? ¿A eso se referirá el fraude de acreedores? Licenciada, eso no es ocultación de bienes. ¿Cómo? Eso no podría ser visto como ocultación de bienes. Sí, de hecho hay un delito, ¿verdad? Hay un delito que... Ahí sería alzamiento de bienes, ¿verdad, licenciada? Alzamiento de bienes, así es, alzamiento de bienes, ¿verdad? Entonces, para que no lo confundamos, ¿verdad? Ahora necesito, por cuestiones del tiempo... Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdone, me queda duda con este artículo de 357. Esto, lo que usted da a entender es de que si yo tengo un patrimonio familiar y yo tengo, por ejemplo, una deuda con un banco, el banco puede, a la hora de que yo quisiera trasladar mi bien a una persona que sea mi familiar, el banco puede anular esa transacción que yo realice. No mucho le comprendí lo del inicio. ¿Qué me dijo? O sea, que si usted tiene una deuda, ¿después qué sucede? Por ejemplo, yo tengo una deuda en un banco, pero tengo un patrimonio familiar. Y yo, sabiendo de que los bancos siempre buscan cómo cobrar más que todo lo que uno le debe. Entonces, vengo yo y transfiero mi bien como patrimonio familiar, se lo transfiero a mi familiar, por ejemplo. El banco puede alegar como alzamiento de bienes en este caso. Pero, ¿aquí qué necesita? Eso necesito que me explique, licenciada, porque tengo mi caso similar a este. La gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial, donde va a ser publicada para que llegue a conocimiento de los que tienen interés para oponerse, ¿verdad? Entonces, el bien para que se constituya como un patrimonio familiar debe de estar libre de anotación y gravamen, ¿verdad? Y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial. Tiene que solicitar una aprobación judicial, ¿verdad? Que va a ser publicada para que sea de conocimiento público, ¿verdad? Para los que tienen interés se opongan. Ya. Entonces, yo aquí sobre el patrimonio puedo hacer alguna anotación, por ejemplo, una inmovilización de bien, más que todo para poder cuidarme para de cualquier embargo. Sí, para cualquier embargo, no sé. Mire, lo que sucede es que recordemos que nuestro Código Civil es del año 63, ¿verdad? Y la inmovilización de bienes inmuebles es posterior, ¿verdad? Yo diría, bueno, son pocos los que realmente constituyen un patrimonio familiar. Si ustedes ven, el tipo de vivienda de hoy en día es muy diferente al tipo de vivienda de los años que yo les comento, ¿verdad? El mismo Estado, de hecho, el Estado debería de garantizar ese tipo de viviendas que sean accesibles para cualquier trabajador, ¿verdad? Pero esa es la idea del legislador, ¿verdad? De esa época,
era una protección familiar. Sin embargo, pues hoy en día es muy, muy difícil que alguien constituya un patrimonio familiar. No, eso no significa que no sea, que no pase, porque sí pasa, porque es legal una ley vigente, ¿verdad? Y es positiva, ¿verdad? Pero es muy raro que alguien lo constituya. Pero estos serían los pasos, ¿verdad? Para evitar precisamente que exista un fraude de acreedores, ¿verdad? De manera de proteger un bien y que no me lo puedan embargar. Recuérdense que todo lleva pues una autorización judicial, ustedes lo tienen que solicitar y bien el juez podría determinar, bueno, no se procede porque este bien está en patrimonio familiar. Y además, supónganse, yo banco, demando a alguien que tiene un bien en patrimonio familiar y lo va a terminar de revestir de esa protección en 10, 25 años, imagínense, pues, no tendrían como mucha gracia, ¿verdad? Que yo pueda, me pueden hacer la anotación incluso, pero va a estar libre hasta dentro de 10 o 25 años. Entonces, como banco, yo buscaría, yo les digo porque yo también trabajé pues en ese tipo era asesora de bancos. Lo que buscaba yo era una manera de negociar con el cliente, ¿verdad? Porque no podía pues esperar 10, 25 años a que estuviera libre un bien, ¿verdad? Para poder obtener al banco, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que le interesa al banco? Recuperar su dinero. Exactamente, y no va a esperar 10, 25 años a que usted le pague, ¿verdad? Tendría que esperar, o sea, debería de hacer un convenio de pago con el cliente, que si bien es cierto, aunque sea de 500 en 500, lo va a recuperar más que antes, digamos, que en 10, 15 años, 25 años, ¿verdad? Es que fíjese que yo tengo un bien, pero tengo una deuda con un banco. Yo antes de el patrimonio familiar deja de surtir sus efectos en 1 año y medio. Sí, pues ya tiene poco tiempo. Sí, entonces yo lo que quiero hacer es, bueno, no, en realidad proteger mi bien, pero prácticamente vendiéndoselo, digamos, a mi familiar. ¿El banco puede hacer algo en contra de esa transacción? Mire, si ahí es ya donde tendrían que ver los bancos, ¿verdad? Realmente que si le conviene más demandar, ¿verdad? Hacer la anotación correspondiente de manera que usted no la pueda vender, porque realmente pues que ahí es más fácil que en 1 año y medio él recupere su bien, ¿verdad? Ahora bien, si usted no logra hacer una transacción con ellos para ver una manera de poder cancelar su deuda, yo diría que cómo va a arriesgar un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, ver la manera de cómo transa ahí, ¿verdad? De acercarse con ellos para que no le afecten su bien, ¿verdad? Porque no hay nada que impide una venta una vez pues no exista una anotación preventiva, ¿verdad? Entonces, licenciada, disculpe la intervención. Tal vez también hay que asegurarse que sea a un banco en específico, porque hay carteras de cobro, las cuales las están realizando a través de gestionadoras y similares, ¿verdad? Que ellos hacen ver las notificaciones y tanto documento como a ellos se les es posible como que fueran enviados por un juzgado y no es así. Entonces hay que ver la legalidad del asunto, como decía el compañero, si él está seguro de que es al banco al que él le debe y es el banco al que le está cobrando, o si su deuda ya pasó a una cartera de cobro y esa ya la vendieron a una gestionadora, ¿verdad? Así es, ajá, tienes razón. Porque, por ejemplo, bueno, yo era asesora de Citibank cuando se fue de Guatemala, se la vendió una parte de la cartera Promérica, por ejemplo. Y otra, pues se las dio a otras casas, por ejemplo, una se llama OCA y otra no me recuerdo, que eran como entidades que se encargaban de recuperar carteras, ¿verdad? Pero era parte de las carteras que iba vendiendo, como dice la compañera, puede ser que a través de alguien más ya se haya vendido esa cartera, o hay que ver también el plazo, ¿verdad? El plazo para que ellos puedan recuperar, porque recordemos que en la ley nos establece los plazos de prescripción, ¿verdad? Pero hay que ver una manera tal vez de abocarse con el banco y tal vez de repente se hace una especie de descuento para usted no sentirse afectado en su patrimonio. Muy bien, para avanzar con el tema. Gracias, licenciada.
De nada. A ver, tal vez alguien me colabora leyendo el artículo 363 que nos regula acerca del patrimonio familiar, ¿cuándo va a terminar? Artículo 363. Termina el patrimonio. El patrimonio familiar termina: 1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. 2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. 3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4. Cuando se expropien los bienes que lo forman. Y 5. Por vencerse el término por el cual fue constituido. Muchas gracias. Entonces acá nos indica, por ejemplo, el BAMBI, ese tipo de instituciones, UDEVIPO, ¿verdad? Nos indican el plazo, ¿verdad? Entonces, también cuando los niños que ahí crecieron, como en el caso que es mío, ¿verdad? Al crecer, pues se perdió, ¿verdad? Ya es mayor de edad, ya no tengo derecho a alimentos, ¿verdad? Finaliza, ¿verdad? El patrimonio familiar, pero también no es solo así, no es solo que de la noche a la mañana, ¿verdad? Se tiene que hacer una inscripción, ¿verdad? Y tienen que llevar pues los documentos correspondientes a UDEVIPO, por ejemplo, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando exista una utilidad o una necesidad, pues que ya lo vimos, ¿verdad? Anteriormente, cuando existe una utilidad y una necesidad acerca de un bien, ¿verdad? Pero tiene que, recordemos que la utilidad y la necesidad que tiene que llevar previamente, pues, ¿quién la tiene que autorizar? El juez. El juez, muy bien. Y solo para finalizar, tal vez alguien me colabora leyendo el artículo 364. Artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Muchas gracias. Entonces, ese plazo de 10 años lo vamos a subrayar de anaranjado, pues, sí, o el color que ustedes utilicen para sus plazos, ¿verdad? Muy bien. Como yo sé que tienen clase con el licenciado Almengor, vamos a dejar la clase acá. Yo les voy a compartir este material. Licenciada, en algún momento usted nos va a dar algún tema de la titulación supletoria, disculpe. Titulación supletoria. Yo me recuerdo que ya les subí un video del IC Sergio. No sé si lo vieron. No, licenciada. No fue de titulación supletoria. Sí, está en el yo soy notario. Fue de ratificación de bien inmueble, el del IC Sergio. El de rectificación, ¿verdad? Sí, fue de rectificación. Si tuviera algún material de eso, se lo agradecería, licenciada. Muchas gracias y disculpe la interrupción. No tengo pena, miren que tengo 1000 pantallas y tengo que cerrarlas todas para poder llegar a ustedes. Bueno, ya llegué. Muy bien, vamos a dejar la clase por acá el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos y espero que se encuentren bien. Nos vemos el día miércoles. Gracias, Lick. Hasta el miércoles. Buenas noches, licenciada. Gracias.